Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Aquí iniciamos Huillaicuna, el informe semanal de la Prefectura de Cotopaxi. Bienvenidos y bienvenidas. La viceprefecta de Cotopaxi y representantes de varios sectores sociales muestran su preocupación por la instalación de las torres de conducción de alta tensión del sistema interconectado Coca-Cola-Sinclair en el Parque Nacional Cotopaxi. Silvia Bravo Cajas, viceprefecta de Cotopaxi, enfatizó que no está en contra del proyecto. Lo único que piden es que se cambie la ruta de la ubicación de estas torres y evitar la contaminación visual, ambiental y la afectación en el turismo del Parque Nacional. Lo más importante es que nosotros exijamos este cambio de ruta, cambiar la ruta de estas torres ante un valor inmenso que tiene en sí este proyecto. Lo que más tenemos nosotros aquí en nuestra provincia, que es nuestro volcán Cotopaxi, el Parque Nacional, como decían, que es por lo que vienen los turistas. Vladimir Ortiz, director del ambiente del gobierno provincial de Cotopaxi, dijo que al ser el parque un patrimonio de los cotopaxenses, tenemos derecho a conocer qué se va a hacer dentro de este espacio. El Parque Nacional Cotopaxi es patrimonio de los cotopaxenses y por ende los cotopaxenses tenemos derecho a conocer qué se va a hacer dentro de este parque. Miguel Sansur, representante del Foro Latacunga, enfatizó que hay que conformar un comité permanente para dar seguimiento a esta problemática y solicitar que la administración del Parque Nacional Cotopaxi y las oficinas de gestión de riesgos deben retornar a la provincia, en vista de que si la administración del parque estuviera en manos de autoridades cotopaxenses, esto no hubiera ocurrido, concluyó. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La Prefectura de Cotopaxi realizó la entrega de materiales de construcción a los usuarios del proyecto de riego El Tingo Collas del Cantón Pujilí. Cemento, ripio, arena, piedra, malla y otros materiales de construcción valorados en más de $10,000 fueron entregados por parte del prefecto Jorge Guamán Coronel a los directivos y socios del proyecto de riego por aspersión Tingo Collas del Cantón Pujilí, con el fin de apoyar a la construcción del cerramiento del tanque reservorio, la rehabilitación y conducción del agua desde los páramos de Milín hasta el tanque reservorio de este proyecto. Sin agua no producimos, no podemos estar solamente esperando de la lluvia, pero ahorita produce, pues, compañeros, ya. Sí. Tenemos hierba, tenemos producto, tenemos para llevar al mercado, ganamos alguito, ¿no es cierto, compañeros, cuando llevamos al mercado, o no es así? Sí. Por eso hemos apoyado a esta comunidad, aquí en Collas estamos, para entregar, compañeras y compañeros, los materiales. El sistema de riego beneficiará a más de 375 usuarios directos y regará 40 hectáreas de terreno. Los trabajos iniciaron el pasado día lunes con un plazo establecido de 30 días para la ejecución de la obra, asunto que motivó la satisfacción de los directivos y socios del proyecto. La entrega de materiales que nos otorga la institución que usted, licenciado Jorge Guamán Coronel, lo preside a nuestra Junta de Agua, es sin duda el mejor ejemplo de altruismo y beneficio puesto al servicio y progreso de los ciudadanos. El agua es vida y mejorará la producción de nuestros cultivos para evitar la migración y fortalecer el trabajo del campesino, manifestaron los usuarios en el acto de entrega de estos materiales. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En el marco de las festividades del Cantón Salcedo, por la celebración de los 97 años de cantonización, se desarrolló la sesión solemne donde participó el prefecto Jorge Guamán Coronel y la viceprefecta Silvia Bravo, junto al alcalde de este cantón Héctor Gutiérrez y más autoridades. Dentro de los puntos establecidos en el acto solemne, se realizó la firma de 4 convenios específicos de gestión compartida entre la prefectura y el gobierno autónomo descentralizado municipal de Salcedo. El primer convenio apoya el proyecto de adecuación, implementación y funcionamiento del centro de acogida, atención integral a mujeres víctimas de violencia de género y sus dependientes, donde el GAD provincial de Cotopaxi aporta con $38,749 y el GAD municipal de Salcedo con $25,400 para la adecuación e implementación de este centro de acogida. Los otros 3 convenios tienen que ver con la vialidad. Se firmó el convenio para el asfaltado de la vía Camino Real La Lindera, límite con la provincia del Tungurahua, así también para el asfaltado de la vía Barrio Obrero Churoloma Palama en su primera etapa, y finalmente el convenio para el asfalto de la vía San Marcos, límite con la provincia del Tungurahua. El gobierno provincial de Cotopaxi aporta con el presupuesto necesario para el asfaltado de estas vías, mientras el municipio aportará con la terminación de los servicios básicos y el material pétreo para la base y subbase de las vías
vías que serán intervenidas. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Red Vial Rural. Los caminos unen pueblos y permiten el desarrollo de sus comunidades. La Prefectura de Cotopaxi invierte a diario en la vialidad de la provincia. Se trabaja en un permanente mantenimiento y asfaltado de vías del sector rural. Prefectura de Cotopaxi, construyendo la red vial rural. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. El gobierno provincial de Cotopaxi, como parte de las festividades por los 97 años de cantonización de Salcedo, organizó la Feria de la Productividad Cotopaxi Vive, Salcedo 2016, hasta donde asistieron más de 20 productores con gran variedad de productos. Para ello, este tipo de iniciativas es una puerta abierta al mercado directo sin intermediario. Me parece bueno porque nos ayuda especialmente a las personas que somos del campo. Nos ayuda bastante porque de aquí vemos alguna cosita que entre para nuestros hogares. A esta feria acudió una gran cantidad de ciudadanos, quienes resaltaron la iniciativa como positiva, porque pueden adquirir los productos frescos y a un precio y peso justo. Me encanta porque son buenos productos y es más saludable más que todo comer así las cosas. Las ferias productivas son un espacio que busca dinamizar la economía local y es apoyada por el Consejo de la Productividad de la Prefectura. Por ello se buscan espacios permanentes, señaló Vladimir Ortiz, director del Ambiente. De esta manera se acerca la producción a los consumidores, procurando garantizar una alimentación sana, de calidad y sobre todo a precios bajos. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefecto de Cotopaxi plantea la eliminación de consultorías, viáticos y viajes al exterior para invertir en vialidad. En sesión extraordinaria de la Cámara Provincial de Cotopaxi, se resolvió enviar a la Comisión de Presupuesto para su análisis el proyecto de ordenanza reformatoria a la ordenanza del presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Cotopaxi, presentada por el prefecto Jorge Guamán Coronel. Apegado a la norma legal, se elaboró un informe técnico por la Dirección Financiera, propuesta que permite el traslado de recursos que estaban destinados a consultorías, viajes al exterior y otros rubros para invertir en competencia de vialidad, así como el cambio de la denominación de programas y reducción de créditos, conforme la normativa constitucional, legal y reglamentaria. $705,000 serían los recursos destinados a la construcción de 2 centros de almacenamiento y distribución de combustible, equipos de almacenamiento de conformidad con las normas de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, estudios para la construcción del puente sobre el río Guapara, construcción del puente sobre el río Manguila Grande, sector Bella Jungla, adquisición de materiales para mantenimiento vial, entre otros, mientras que otros rubros, al cambiar de dominación de programa, serían destinados de manera directa a proyectos de salud preventiva para grupos de atención prioritaria de la provincia. La Comisión de Presupuesto mantendrá la reunión el próximo lunes a las 5 de la tarde. Se espera analizar y aprobar en segundo debate esta última reforma del 2016 en la sesión ordinaria a realizarse el viernes 30 de septiembre. Esta reforma se plantea en la necesidad de recursos por la falta de transferencias desde el gobierno central. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Red Vial Rural. Los caminos unen pueblos y permiten el desarrollo de sus comunidades. La Prefectura de Cotopaxi invierte a diario en la vialidad de la provincia. Se trabaja en un permanente mantenimiento y asfaltado de vías del sector rural. Prefectura de Cotopaxi, construyendo la red vial rural. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos de En Huella y Cuna. Será hasta la próxima semana. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.